Hola, te saluda el pastor Carlos Mraida. Qué bueno que te hayas conectado con nosotros. Estoy muy entusiasmado porque en los próximos minutos vas a recibir una palabra que seguramente va a transformar tu vida. No estás solo, estamos para ayudarte. En pantalla está nuestro número de WhatsApp para que te comuniques con nosotros. Dios te bendiga. Gracias por sus oraciones. Estuve ministrando primero en la ciudad de Miami y luego en las ciudades de Yauco y San Juan en Puerto Rico. Y Dios se movió de manera muy especial. En esos lugares hubo manifestaciones angelicales. ¿Te acordás que en la palabra profética de principio de año te dije que te prepararas para manifestaciones angelicales a lo largo del año? Bueno, siento de darte, no voy a contar hoy porque no tengo tiempo lo vivido allá, pero sí te doy testimonio de que ocurrieron para que vos, dice la Biblia que el testimonio de Cristo es el espíritu profético, así que cuando uno da testimonio y el que escucha con fe, recibe lo mismo que el que da testimonio. Así que te doy testimonio para que te prepares para que en este tramo final del año tengas la experiencia de manifestaciones de ángeles de Dios en tu vida. Dice la Biblia que son espíritus ministradores de los santos, de los que tienen herencia del Señor, ¿sí? A veces son visibles esas manifestaciones, la inmensa mayoría de las veces no, pero toma conciencia de que, dice la palabra de Dios, hay un ejército de ángeles acampando alrededor de tu vida para cuidarte, para protegerte, que hay ángeles de revelación para tu vida, que hay ángeles de fortalecimiento para tu vida. Gracias por las oraciones. Cuando tenga un poquito más de tiempo les contaré cosas lindas que sucedieron allí. Porque hoy quiero hablarte, el título de la palabra es Historias familiares sin desinfectar. Historias familiares sin desinfectar. Y me gustaría empezar diciendo que la familia ocupa un lugar prioritario, central, en el programa, en el plan de Dios para la tierra. A punto tal es esto que cuando Dios creó todo, el momento cúlmine de la creación fue cuando creó a Adán. Y el mismo Dios que lo creó, lo catalogó de incompleto hasta que creó a Eva. Es decir, Dios dijo, no puedo lograr lo que tengo planeado hacer en la tierra solamente con un varón. Así que completa lo hecho, creando a Eva, los une y les da una asignación, una orden. Les dice, fructificad y multiplicaos, ¿sí? Es decir, familia. Porque el centro del programa de Dios en la tierra es la familia. Así que si para Dios la familia es su prioridad y por ende Él tiene la expectativa de que también sea nuestra prioridad. Pero porque la familia es prioritaria para Dios, también le importa a Satanás. Este es un principio espiritual. Todo lo que es importante para Dios también le importa al enemigo. Y si algo es prioridad para la bendición de Dios, Satanás lo hará prioridad para sus ataques. El enemigo solo ataca lo que es importante. Cuando allí en el relato de Génesis se nos cuenta que la serpiente antigua vino a atacar a Adán y Eva, ¿sí? La serpiente antigua representando a Satanás, en ese jardín del Edén no vino por las jirafas, no vino por los elefantes,
sino que vino por Adán y Eva. Su plan fue, si puedo afectar la familia, podré afectar lo que Dios vino a hacer o quiere hacer en la tierra. Y su plan fue llevado a cabo y dio como resultado que Adán y Eva pecaran, y por afectar negativa, pecaminosamente a la primera pareja, de allí en más todas las familias humanas, la tuya y la mía, están afectadas por la imperfección. Así que de allí en más, todos nosotros tenemos que lidiar con asuntos familiares, con problemas familiares. No hay familias perfectas por la simple razón de que no hay personas perfectas. Así que tenemos que aplicar los principios de la Biblia para hacer lo mejor de aquello que es imperfecto y con lo que tal vez en este momento de tu vida estás lidiando, estás trabajando o estás sufriendo en tu familia. Y si para Dios la familia es central en su plan, prioritaria en su corazón, uno piensa que encontraremos en la Biblia familias modelos, familias funcionales. Pero resulta que cuando vamos a las páginas de las Escrituras, lo que encontramos es una sucesión de historias familiares en donde aparecen todas las problemáticas posibles que las familias de hoy enfrentamos. Ya en esa primera historia de la Biblia encontramos a un varón que en lugar de asumir su liderazgo dentro de la familia, asume una actitud pasiva, apática, Adán. ¿Sí? Porque dice la Biblia que cuando la serpiente que representa a Satanás tienta a Eva, ¿sí? Uno piensa, eso ocurrió y Adán estaría en otra parte del jardín del Edén, pero dice que estaba junto a ella. Así que Adán, en lugar de decirle a su mujer, no le prestes atención, no escuches a la serpiente antigua, no desobedezcamos, ¿sí? Se queda callado, pasivo, apático, como muchos varones que tienen una actitud de este tipo, pasiva, en el hogar. Luego sigue la historia y Adán y Eva empiezan, después de pecar, de desobedecer a Dios, comienzan a responsabilizarse, a poner la responsabilidad fuera de ellos, a echarse culpas, a reprocharse el uno al otro. Y ya la primera familia que encontramos en la Biblia tiene problemas y sus hijos, Caín y Abel, es la historia de la rivalidad entre hermanos que hoy también se repite en muchos hogares. Y seguimos unos capítulos más en la Biblia y nos encontramos con Noé. Noé se emborrachó y se desnudó. Quizás tenés un Noé en tu familia. O tenés un Cam en tu familia, el hijo de Noé, que toma asuntos privados que tienen que ser privados y los hace públicos, que no puede cubrir las deficiencias de su padre y lo expone públicamente. Y Abraham y Sara tuvieron problemas por tener lo que nosotros hoy llamaríamos una familia ensamblada, con un hijo, Ismael, hijo de Abraham y Agar, y otro hijo, Isaac, hijo de Abraham y Sara. Los mismos problemas que hoy muchos tienen en familias ensambladas, los hijos tuyos, los hijos míos, los hijos nuestros. O tal vez vos seas un Ismael con un padre abandónico y experimentaste abandono. Isaac y Rebeca mostraron un favoritismo descarado hacia sus hijos que produjo hostilidad entre Jacob y Esaú y que provocó que ambos crecieran con el residuo del rechazo en sus vidas. Tal vez el mismo sentimiento de rechazo con el que vos creciste.
Y Jacob, favorecido por su madre, cuando tuvo un hijo, José, también repitió el patrón, favoreció a José por encima de sus 10 hermanos y perpetuó ese patrón de celos, de hostilidad, de enfrentamiento entre hermanos. Isaí ni siquiera lo tuvo en cuenta a su hijo David cuando Samuel fue a la casa a ungir al nuevo rey. ¿Qué es lo que haces vos cuando tu propio padre, que tiene la tarea dada por Dios de ayudar en la estructuración de tu personalidad, en la estructuración firme de tu estima, de tu valía, no cree en vos? Nunca te ha dicho que estaba orgulloso de vos. Así que David crece experimentando rechazo. Y David, aquel de quien la Biblia se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, resulta que este hombre conforme al corazón de Dios fue un padre desastroso. Tiene una hija, Tamar, y su hermano Amnón abusa sexualmente de ella, pero David se niega a intervenir, a tratar con el tema. Es lo que se llama evitación selectiva del conflicto, como en tantos hogares hoy, donde por evitar el conflicto, los conflictos permanecen sin resolver y se agravan con el paso del tiempo. Y entonces otro hijo, Absalón, termina primero matando a su hermano y luego rebelándose contra su propio padre, y hace que David tenga que abandonar el trono de Jerusalén, tenga que huir, ¿sí? David pierde su propósito, su asignación dada por Dios como rey, no porque fuera un mal gobernante, sino porque fue un pésimo padre. Y como muchos hoy que creen que hay una vida pública y una vida privada, ¿no? Y que lo que yo vivo en mi familia no va a afectar mi economía, mi trabajo o viceversa. Y tiene otro hijo, se llamaba Adonías, y dice la Biblia, el hijo al que nunca David se atrevió a corregir. Y que también obviamente se volvió en un dolor de cabeza para la vida de David. Bueno, y así podría seguir con historias familiares que aparecen en la Biblia, historias reales sin desinfectar. ¿Cuánta gente real hay aquí hoy? Historias reales, familias reales, sin desinfectar. Pero quiero que en esta mañana nos enfoquemos en una de esas historias que encontramos en Génesis 38. Recuerdo que en la pandemia, en el cafecito que yo hacía, una vez leímos esta historia y hoy quiero volver a esta historia de Génesis 38 porque es una verdadera telenovela. ¿Cuántos están listos en esta mañana para ver esta telenovela? Mirá cómo dice el texto bíblico. Anticipo. Nadie se me asuste por la historia. Yo lo único que voy a hacer es leer la historia, ¿sí? Está en la Biblia. Así que nadie se me escandalice por la historia, ¿sí? Dice la palabra. Judá consiguió para su hijo mayor, ese era el nombre de su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta de del primogénito de Judá, y le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán, su segundo hijo, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Permitime acá un paréntesis que quiero explicarte. Como ves, es un relato con muchas connotaciones culturales, ¿verdad? Lo que significa esto en la cultura de aquella época oriental, semítica. Había una ley establecida por Dios para
aquel entonces, que se llamaba la ley del levirato. Cuando una mujer quedaba viuda y sin hijos, quedaba sin su sostén. No tenía un varón que la sostuviera, ni tenía hijos que se hicieran cargo de su sostén. Por lo tanto, esa mujer estaba condenada a una de dos posibilidades: o a la pobreza y a morirse de hambre, o a la prostitución, porque no tenía otra forma de ganarse la vida. Para que esto no ocurriera, ¿sí?, Dios estableció esta ley que se llamaba ley del levirato, que indicaba que el hermano del difunto, del que había muerto, debía casarse con la viuda con tres objetivos. Número uno, que la viuda no quedara desamparada. Número dos, algo que en nuestra mentalidad occidental cuesta entender un poquito, pero que era muy importante para la mentalidad hebrea, y es que el hijo muerto o el hombre muerto, el marido muerto, no quedara sin descendencia. Y entonces su hermano, el hermano que le seguía, se casaba con la viuda para tener hijos, pero esos hijos no eran del hermano con el que se casaba, sino del muerto, ¿sí? Porque el nombre, la continuidad del nombre se daba en los hijos. Y la tercera razón no era solo matrimonial, sino patrimonial. Es decir, el cuñado se tenía que casar con la viuda para que los bienes de esa familia, del hermano muerto, queden dentro del clan familiar. No sea cosa que esa mujer se casara con otro hombre y todos los bienes patrimoniales de su hermano pasaran a otra familia. Así que estaba esta ley. Volvemos a la historia. Dice, entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán, el segundo hijo de Judá, sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también Él le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a su nuera Tamar: quédate como viuda en la casa de tu padre hasta que mi tercer hijo, Selá, tenga edad de casarse. Tenía que seguir el proceso. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse lo mismo que sus hermanos. Es decir, el suegro le dice a la nuera: todavía mi tercer hijo es chico, espera que crezca para que yo te lo entregue también para cumplir con esta ley del levirato. Eso fue lo que le dijo, pero en el fondo de su corazón dijo: ni loco le entrego mi tercer hijo. Esta viuda es mufa. Ya perdí 2 de mis hijos, no le voy a darle el tercero. ¿Sí? Estamos en historias reales, ¿no? Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre, creyendo y esperando que cuando crezca Selá le sería dado por esposa. Después de mucho tiempo murió la esposa de Judá, la hija de Súa. Al concluir el tiempo de duelo, Judá fue al pueblo de Timnat para esquilar sus ovejas. Lo acompañó su amigo Hirá, el adulanita. Cuando Tamar se enteró de que su suegro se dirigía a Timnat para esquilar sus ovejas, se quitó el vestido de viuda, se cubrió con un velo para que nadie la reconociera y se sentó a la entrada del pueblo de Naín, que está en el camino de Timnat. Esto lo hizo porque se dio cuenta de que Selá, el tercer hijo, ya tenía edad de casarse y su suegro no se lo daba por esposa.
Cuando Judá la vio a su nuera con el rostro cubierto, la tomó por una prostituta. No sabiendo que era su nuera, se acercó a la orilla del camino y le dijo: deja que me acueste contigo. ¿Qué me das si te digo que sí?, le preguntó ella. Te mandaré uno de los cabritos de mi rebaño, respondió Judá. Está bien, respondió ella, pero déjame algo en garantía hasta que me mandes el cabrito. ¿Qué prenda quieres que te deje?, preguntó Judá. Dame tu sello y su cordón y el bastón que llevas en la mano, respondió Tamar. Judá se los entregó, se acostó con ella y la dejó embarazada. Cuando ella se levantó, se fue inmediatamente de allí, se quitó el velo y volvió a ponerse la ropa de viuda, el luto. Más tarde Judá envió el cabrito por medio de su amigo Adulanita para recuperar las prendas que había dejado con la mujer, pero su amigo no dio con ella. Entonces le preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta de Enayín, la que se sentaba junto al camino? Aquí nunca ha habido una prostituta así, le contestaron. El amigo regresó donde estaba Judá y le dijo: no la pude encontrar, y además la gente del lugar me informó que nunca había estado una prostituta como esa, allí, en ese lugar. Judá entonces le dice: que se quede con las prendas. No es cuestión de que hagamos el ridículo, pero que quede claro, yo le envié el cabrito y tú no la encontraste. Como 3 meses después, le informaron a Judá lo siguiente: tu nuera Tamar se ha prostituido y como resultado de sus andanzas ha quedado embarazada. Sáquenla y quémenla, exclamó su suegro Judá. Pero cuando la estaban sacando, ella mandó este mensaje a su suegro: el dueño de estas prendas fue quien me embarazó. A ver si reconoce usted de quién es este sello, el cordón del sello y este bastón. Judá los reconoció y declaró: su conducta es más justa que la mía, pues yo no le di por esposa a mi hijo Selá. Y no volvió a acostarse con ella. Cuando llegó el tiempo de que Tamar diera a luz, resultó que tenía mellizos en su seno, como si fuera poco, ¿no? Y en el momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. La partera le ató un hilo rojo en la mano. ¿Por qué esto? Otra explicación de la cultura, ¿no? En la cultura semítica, el primogénito tiene una doble bendición a nivel espiritual, pero tiene una doble bendición patrimonial. Es decir, a la hora del reparto de la herencia, el primogénito se queda con 2 partes de la herencia, no con una, ¿sí? Entonces, como tiene mellicitos, sabe que vienen 2 ahí, los mellizos se supone que son iguales. Cuando saca la manito el primero, que parece que va a ser el primero en nacer, la partera inmediatamente le ata un hilo para luego reconocerlo, para saber quién fue el primogénito, porque era importante este reconocimiento. Le ató un hilo rojo en la mano y dijo: este salió primero. Pero en ese momento el niño metió la mano y salió primero el otro. Entonces la partera dijo: ¿cómo te abriste paso? Por eso al niño, que finalmente fue el primogénito, lo llamaron Fares. Luego salió su hermano con el hilo rojo atado en la mano y lo llamaron Sera. ¿Qué te pareció la telenovela? Pero está en nuestras Biblias porque, ¿sabes por qué? Porque habla de la naturaleza humana y de la naturaleza
de nuestras familias. No desinfectes la Biblia porque Dios no lo hace. Esta es una historia llena de enredos, llena de líos y sobre todo llena de pecados. Muere porque su vida no era buena. Onán se casa con la viuda, pero no quiere dejarle descendientes a su hermano, y esto es abominación delante de Dios. Judá engaña a su nuera diciéndole que le va a dar su tercer hijo cuando su tercer hijo creciera, pero en realidad no quiere dárselo, no se lo da y no cumple con la ley del levirato. Tamar, que engaña a su suegro haciéndose pasar por una prostituta, que tiene relaciones sexuales con su suegro, que lo engaña con una trampa para obligarlo a que reconozca a su hijo. Judá, que tiene relaciones sexuales con su nuera, creyendo que tenía relaciones sexuales con una prostituta. No me digas que Dios no trabaja en medio de nuestros líos. Dios puede tomar tus líos y transformarlo, porque el sentido redentor de esta historia, ¿sabes dónde lo encontramos? Lo encontramos en Mateo capítulo 1, en la genealogía de Jesús, cuando se nos dice que Jesús es descendiente de Tamar. Es decir, en la historia familiar de Jesús está todo este lío, está todo este paquete de pecados, enredos y líos. Y la historia tiene sentido cuando entendemos que si Tamar se quedaba sin hijos, no hubiera nacido Jesús. Tamar no tuvo hijos con tampoco hijos con Onán, y Selá nunca le fue dado por esposo. Era una viuda sin descendencia y por lo tanto, al no tener hijos, no hubiera nacido Jesús. Jesús nació con esta historia de sus ancestros. Pero Dios trabaja en medio de nuestras historias familiares negativas. Le estoy hablando a alguien que tal vez en este momento está enredado en situaciones, en problemas, en crisis familiares que tal vez son el resultado de tus propias malas decisiones, de tus pecados, o que son el resultado de pecados ajenos, como el caso de Onán o de Judá. Vos que estás en medio de un lío, por favor, no te des por vencido. No digas se terminó todo, esto no tiene solución. En esta mañana vos tenés que venir a Jesús con corazón humillado, porque Dios se especializa en intervenir en medio de nuestras historias de vida plagadas de pecado, de errores. Se especializa en sacar lo bueno de lo malo. Como decía aquel predicador famoso Charles Spurgeon, en escribir derecho en renglones torcidos. Esto es también para aquellos que tienen un background, una historia familiar negativa y que son víctimas de esa historia, que tal vez vos decís estoy pagando precios por culpa de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros, que sentís que tu vida está condicionada por esas historias, que sentís el peso de tus genes. Porque la psicología nos ha ayudado a entender la incidencia que tienen nuestras conexiones familiares en la formación de nuestras personalidades y también
en nuestras conductas y comportamientos. La genética nos ha ayudado a entender que hemos recibido una herencia que nos condiciona, no solo física, sino también psicoemocionalmente. La sociología nos ha ayudado a comprender que muchos de nuestros comportamientos, de nuestras conductas, son aprendidos. Esos comportamientos son modelados, formateados por el aprendizaje social que se da en los hogares, la mayoría de los cuales no son conscientes. No es que alguien te dijo explícitamente esto tiene que ser así, pero son imágenes que se fueron incorporando y grabando a nivel de tu mundo interior y que luego se pasan de generación en generación. Todas estas disciplinas nos han ayudado a entender. Pero una cosa es entender y otra es resignarnos a aceptar que esa herencia recibida es inmutable, a aceptar de manera fatalista que no se puede cambiar. Nos bendice tener claro que hay influencias siempre y cuando las tomemos en cuenta esto, entendamos esto, para no repetir historias y para ser nosotros los creadores de una nueva historia. Para ser conscientes de que si yo vivo con piloto automático, si yo vivo irreflexivamente, voy a repetir inconscientemente, sin darme cuenta, las mismas historias, los mismos errores de mis antepasados. Y entonces de pronto, si yo tomo conciencia, me voy a dar cuenta que yo soy un pésimo administrador, pero la misma historia la vi en papá y la misma historia la vi en mi abuelo, que él ganaba muy bien pero lo perdía todo y que papá mal administraba lo que tenía y nunca le alcanzaba y siempre se endeudaba, y yo estoy repitiendo la misma historia. Ahora, si yo no tomo conciencia de esto, voy a seguir creyendo que esta es la manera de administrar. Y me voy a seguir sintiendo encarcelado en esa historia familiar, y así con otras cosas, que estoy atado a un hábito y he hecho de todo, pastor, y le he puesto voluntad y he orado y he hecho terapia y no puedo salir. Es que habrá algo que inconscientemente estoy repitiendo de mis historias familiares. Hace más de 30 años leí un libro escrito por una psicoanalista suizo-americana. Me impactó el título del libro, así que lo leí. Luego el libro, o en ese momento el libro, llegó a ser uno de los fundamentos en las terapias psicoanalíticas. Y el título del libro se llamaba ¡Ay, mis ancestros! ¡Ay, mis ancestros! Y el libro explicaba cómo se van repitiendo los mismos patrones de generación en generación. Y tal vez vos en esta mañana también digas, ¡ay, mis ancestros, pastor, si le contara! Pero saberlo no nos hace receptores impotentes de esa historia solo para, de manera resignada, continuarla en nuestras propias vidas, en nuestro propio hogar presente y luego pasársela a las siguientes generaciones. Porque aquí vemos que esta historia desbordada de pecados forma parte de una cadena genealógica de la cual nace Jesús, el hombre sin pecado que fue capaz de escribir una nueva historia, no solo para sí, sino para todos nosotros los que creemos en Él.
Jesús es el que nos permite cambiar nuestra herencia negativa y escribir una nueva historia para nuestra familia actual y para nuestros descendientes. Esto requiere de cada uno de nosotros una firme determinación. Dejar de ser un eslabón más en esta cadena familiar para convertirte en el primer eslabón de una nueva cadena, de una nueva historia familiar que afectará positivamente tu hogar actual, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos. Y digo que requiere de vos una firme determinación porque ser el primer eslabón, negarse a ser un eslabón más que inconscientemente, bueno, vivo la vida y como sigo. Ser el primer escalón de una nueva historia familiar implica ser pioneros, y ser pioneros es pagar precios. Cuando un pionero llega a un lugar, está todo por hacerse, ni siquiera hay caminos. Tiene que ir con el machete a desmontar el lugar y hacer el camino. Pero cuando llegan las siguientes generaciones, los colonos ya encuentran que el que pagó el precio fue el pionero. Así que ser pionero, ser el primero de una nueva cadena familiar es costoso, requiere una firme determinación de tu parte. ¿De qué? De 3 cosas. Número 1, no vivir con piloto automático, porque si no, de lo contrario, voy a seguir repitiendo la historia. Voy a ser nada más que un eslabón más y la voy a traspasar a mis descendientes. Número 2, primero, no voy a andar con piloto automático. Número 2, preguntarle a Dios cómo tengo que vivir ahora. Ahora que quiero ser el primero de una nueva historia, quiero ser el primero, para seguir el ejemplo anterior, que en lugar de mal administrar, prospera, progresa y deja herencia a sus descendientes. ¿Cómo tengo que hacerlo? Tengo que preguntarle a Dios, porque sabes, cuando la mayoría de la gente se muere y ni siquiera viven con piloto automático y ni siquiera se plantean esto. Pero cuando alguien por lo menos tiene la sensibilidad y se da cuenta y dice, ya sea porque hizo terapia, ya sea porque Dios se lo muestra, por lo que sea. Pero, esto es parte de mi herencia, de mi historia familiar. Cuando alguien se lo plantea, algunos dicen, lo último en la vida que voy a hacer es ser igual a papá. Lo último que voy a hacer es ser igual a mamá. Ustedes ya saben cómo termina la historia. Copias láser. Igualito a papá, igualito a mamá. Porque no se cambia identidades diciendo no soy como. La única manera es preguntándole a Dios, Señor, ¿qué significa porque yo quiero escribir una nueva historia, ¿qué significa para vos ser hombre? Porque yo que me quejé de tener un padre maltratante, estoy repitiendo la historia. ¿Qué significa ser esposa, ser marido, ser mujer, ser papá, ser mamá, ser trabajador, ser administrador, ser empresario? La Biblia está a tu disposición, no para que leas sobre religión. La Biblia no es un libro de religión. La Biblia es un libro que te enseña a vivir bien como Dios quiere. De manera tal que si vos no lees la Biblia, no vas a tener la sabiduría de Dios para saber cómo vivir. Así que primera determinación, no vivo con piloto automático porque si no voy a terminar repitiendo. Número 2, le pregunto a Dios, ¿cómo tengo que vivir en cada aspecto de mi vida? Y número 3, obvio,
después de saberlo, tengo que obedecer esos principios. Vivir de acuerdo a lo que Dios dice, perseverando en sus principios, con la gracia poderosa del Señor. Decir, Señor, tengo que revertir una historia familiar que lleva años y años. Si no es con tu gracia, no lo voy a poder hacer. Déjenme hacer un paréntesis, porque en esta historia plagada de pecados, quizá alguno malinterpreta. Cuando estamos leyendo esta historia en la Biblia, no es para que después seamos permisivos. Y bueno, mirá, toda la familia tiene sus dramas, sigamos como estamos. Están en la Biblia precisamente para que cambiemos nuestra historia. Y la gracia no es, bueno, total, Dios me perdona todo, Dios es tan amoroso, es tan lleno de gracia. No, la gracia comienza perdonándome todo, pero la gracia, ¿sabes qué significa? Es el poder que Dios me da para vencer el pecado, no para seguir en pecado. Pero requiere de nosotros una firme determinación. Cuando vos tomás esa decisión, el Espíritu del Señor te asiste dándote la unción de Fares. ¿Quién es Fares? El hijo primogénito de Tamar y Judá. En el parto, viste, lo leímos recién, sacó la mano primero su hermano mellizo, Sera, pareciendo que iba a ser el primogénito. Pero inmediatamente Fares irrumpió y salió primero, convirtiéndose él en el primogénito. ¿Y por qué se llamó Fares? Porque esa palabra Fares significa el que irrumpe siendo primero. Y quiero decirte que en tu mundo interior habrá una lucha por quién saldrá a luz de adentro de vos. Si Sera, que representa para nosotros lo que nos sale automáticamente producto de nuestra herencia familiar, o si irrumpirá con la fuerza del primero, Fares. En la Biblia el nombre Fares aparece aquí en Génesis 38 por primera vez y luego en 5 oportunidades más. En todas se habla de los descendientes de este mellicito, de este niño llamado Fares, hijo de Judá y Tamar. Y en todas las menciones estos descendientes de Fares, se trata de personas que irrumpieron en la escena con la unción de ser primeros. La primera mención es Ruth capítulo 4 y allí se nos dice que David era o sería descendiente del mellicito Fares. Un descendiente de Saúl, Saúl era el rey de Israel, un descendiente de Saúl era el que tenía que heredar el reino. Saúl es desechado por Dios, pierde su condición de rey y lo que debía suceder es que la dinastía de Saúl, la dinastía benjamita, alguien de esa dinastía tenía que heredar el reino. Pero de pronto irrumpe David y se convierte en rey, un extra, un outsider de la monarquía, un pastor de ovejas, se convierte en rey y es el primero de una nueva dinastía. No solo él es rey, a partir de allí toda la monarquía en Israel son descendientes de David y no de Saúl. Es decir, él irrumpe y es el primero de una nueva dinastía, el primero en escribir una nueva historia.
La segunda mención está en primer libro de Crónicas, capítulo 27, y nos habla de un tal Jasobián. Dice, descendiente de Fares, del mellicito. Y dice que este Jasobián era un general, comandante de la primera división de soldados que estaba en guardia durante el primer mes. La primera división, el primer mes. Es decir, un hombre que irrumpe con la unción de primero y que alcanza un nivel de autoridad, de privilegio. Un hombre con la unción de Fares. La tercera mención está en Nehemías 11 y habla de los jefes del pueblo que fueron los primeros en repoblar Jerusalén. Jerusalén había sido destruida, estaba deshabitada y entonces vuelven los primeros pobladores a Jerusalén. Fueron los primeros en escribir una nueva historia para Jerusalén. Y dice el texto que eran unos 468 hombres descendientes de Fares, todos hombres excepcionales. Tenían la unción de ser primeros y escriben una nueva historia para la ciudad de Jerusalén. Y la cuarta y la quinta mención están en las dos genealogías de Jesús, la de Mateo y la de Lucas, y dicen que Jesús fue descendiente del mellicito Fares. Jesús, el primogénito de Dios, el que irrumpió trayéndonos a nosotros la posibilidad de modificar nuestra historia personal y de modificar nuestra historia familiar y cambiar nuestra herencia de manera tal de que ahora podamos ser herederos de Dios. Así que en unos minutos más vamos a orar para que esa unción del Espíritu Santo que descendió sobre Fares y que siguió a toda su descendencia te alcance a vos. Que en Cristo vos puedas escribir una nueva historia para tu familia. Que no seas un receptor impotente y resignado de lo experimentado a nivel familiar, sino que seas el primer eslabón de una nueva historia. Primero para tu familia actual y luego para tu descendencia. Porque tal vez al mirar para atrás vos digas, igual que aquella autora, ¡ay, mis ancestros! Pero estoy seguro que por lo que suceda en un ratito cuando oremos, cuando tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos miren para atrás, pronunciarán tu nombre y dirán, gracias Señor por mi ancestro, gracias por mi mamá, por mi papá, por mi abuela, por mi abuelo. Cuando Jesús te llamó por tu nombre. Pero a partir de allí, eso dice el profeta Isaías, ¿no? Que Él nos llama por nuestro nombre. Es decir, tiene un acercamiento amoroso, tierno y personalizado hacia vos. Hizo algo personal en tu vida. Te llamó por tu nombre. Pero a partir de allí, tu apellido es más importante que tu nombre. Porque desde ese momento empezaste a construir un legado para tu familia, para tus hijos que llevan tu apellido, para las siguientes generaciones. Porque Dios te llamó por tu nombre para cambiar, para revertir, para redimir la historia de tu apellido, la historia familiar. Te llamó por tu nombre para romper en el nombre de Jesús maldiciones generacionales, para que vos alcances lo que nunca antes nadie en tu familia alcanzó ni logró. Para escribir una nueva historia para tus próximas generaciones. Y seas consciente de esto o no, con cada acción en tu vida estarás perpetuando
la maldición sobre tu apellido, sobre tu familia, o estarás cancelando esa maldición y abriendo portales de bendición para tu apellido, para tu familia. Hoy nos tenemos que ir de aquí diciendo: mi apellido va a ser mejor como resultado de mi paso por esta tierra, de mi determinación de ser el primer eslabón de una nueva historia. Porque yo voy a dejar un legado diferente. Por eso quiero orar por tu vida, quiero orar por tu familia, declarando en esta mañana que se rompen en todos los que creen la maldición espiritual, se rompe la maldición de la escasez, de la pobreza, la maldición de la mala administración, la maldición de la vergüenza, del abuso, de la pobreza, de matrimonios disfuncionales, de rupturas, de divorcios, de depresiones, de adicciones, de rechazo. Que a partir de hoy se construye en tu vida y como legado para los demás bendiciones integrales que alcanzan y se transfieren de generación en generación. ¿Sabes lo que dice la Biblia? La Biblia dice que las maldiciones a las que nos sometemos los seres humanos llegan hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice la Biblia que la bendición de Jehová alcanza por 1000 generaciones. Así que en esta mañana vamos a creer las dos cosas, porque creemos que la Biblia dice que las maldiciones alcanzan tercera y cuarta generación. Hoy vamos a renunciar a eso y vamos a romper el poder determinista de las maldiciones. Mira, quiero decirte que entiendas esto. Algunas personas cuando escuchan la palabra, especialmente en ámbitos religiosos, escuchan la palabra maldición, solo la asocian a la maldición que un brujo, un hechicero, un macumbero puede hacer contra otro. Esas son las maldiciones más fáciles de resolver. Porque una vez que vos sos consciente de ellas, tomás autoridad en el nombre de Jesús y decís: cualquier maldición que un brujo, un sacerdote del diablo, un hechicero haya hecho contra mí, contra mi familia, ahora en el nombre poderoso de Jesús se quiebran, se rompen y todas las maldiciones vuelven contra el reino de las tinieblas. Y si lo haces con fe, creyendo, vos tenés autoridad para vivirlo. Pero las maldiciones más difíciles son las familiares. Porque lo que ocurre con esto es lo que te decía antes. Vivimos con piloto automático y no somos conscientes de ellas. Y todo lo que vos no sepas que existe, no podés ir en contra de eso. Por eso quiero explicarte lo que voy a hacer ahora. Quiero orar, pero quiero que le des a la oración el justo valor que tiene. Esta oración que yo voy a guiar, pero que la vamos a hacer todos juntos, tiene el valor de ser la llave que abre la puerta para que haya una nueva historia en tu vida. ¿Está claro? La llave que abre la puerta. Pero que la puerta esté abierta no significa que vos necesariamente la traspases. Es decir, la oración abre la puerta, pero para que entres a la habitación de la bendición de Dios sobre tu familia actual y las siguientes generaciones, vos tenés que traspasar esa puerta. Y traspasar esa puerta significa, 1, firme determinación a no vivir con piloto automático. 2, Señor, ¿cómo tengo que vivir hoy en cada uno de mis roles? 3, obedecer a esos principios. Porque si no vas a creer que esta oración tiene un poder mágico.
Ahora, esta oración tiene mucho poder, porque hasta ahora la puerta estaba cerrada, pero después de esta oración la puerta queda abierta. Pero tiene mucho poder y tiene sentido únicamente si luego vos haces tu parte traspasándola. Amén. Ponete de pie. Cerrá tus ojitos. Tal vez tendría que hacer un llamado aquí al altar, pero no lo voy a hacer por esta razón, porque siento que esta oración no es para algunos, sino para todos. Y obviamente no hay lugar para todos aquí en el altar, pero vamos a creer que estamos en el altar. Hay mucho valor cuando pasamos aquí adelante, ya te lo expliqué muchas veces, pero en esta mañana, dado esto que estoy explicando, vamos a creer que estamos en el altar. ¿Y por qué para todos? Porque esta oración es primeramente para aquellos que dicen: Carlos, estoy en medio de un lío familiar, en medio de una crisis, mi matrimonio está a punto de romperse, o ya se rompió y siento que esto ya no tiene salida. Mi relación con mis hijos, y necesito un milagro de Dios. O estoy en medio de un barullo familiar que no es terminal, pero que es un lío que en cualquier momento nos lleva a malas decisiones. Por favor, pastor, orá por mi hogar. No te resignes. No te resignes. Cristo, con toda esa historia familiar, fue capaz de escribir una nueva historia para sí y para todos nosotros los que creemos en Él. Y en Él tenemos poder. De la manera que ya algunos de ustedes o la mayoría de ustedes lo han vivido a nivel personal, que cuando le entregaste tu vida a Cristo, toda tu vida fue cambiada, como también para tu vida familiar en esta mañana. Pero tal vez haya aquí también personas, familias que dicen: Carlos, mi familia no es perfecta porque esa familia no existe, pero estamos viviendo un buen tiempo, una buena temporada como familia, con paz, con bendición. Pero, Carlos, no quiero subestimar que Satanás tiene como objetivo mi familia. Porque así como es el objetivo de Dios bendecir mi familia, el objetivo del diablo es atacar mi familia. Por eso no quiero subestimar esto. No me la creo. Quiero pedir que bendigas también mi hogar, que está bien, para que la bendición de Dios siga bien y aún algunas cosas que necesitamos mejorar puedan ser realidad en nuestro hogar. Por eso, todos cerrando nuestros ojitos para no distraernos, para estar enfocados en el que tiene poder, que es nuestro Señor. Aquellos que están pasando por situaciones conflictivas, hoy es la mañana en donde vos tenés que decir: Señor, dejo de echarle la culpa a mi mujer, dejo de echarle la culpa a mi esposo, dejo de echarle la culpa a mis hijos, a mis padres, y empezá, Señor, conmigo. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios.
Esta es una mañana para que depongamos toda arrogancia, todo orgullo, toda soberbia. Primero delante de Dios, porque tal vez algunos de nosotros hemos asumido esa actitud arrogante de creer que yo me la sé. Pero en esta mañana tenemos que venir delante de Dios humillados como aprendices. Ponete a los pies del Maestro para que te enseñe. No te las sabes todas. Y alguien te lo tiene que decir. No sos tan bueno ni mucho menos perfecto. Y tenés que aprender a ser varón. Tenés que aprender a ser mujer, a ser esposo, a ser esposa, a ser papá, a ser mamá, a ser hijo. Y así con el resto de tus roles en la vida. Humildes, pequeñitos delante de Dios. Pero también tenés que humillarte, me tengo que humillar. Porque tal vez hasta hoy he creído que todo lo que pasaba en mi matrimonio era culpa de mi mujer o culpa de tu marido. Pero quiero decirte que en los conflictos de relaciones nunca es 100% de responsabilidad de una de las partes. Siempre las responsabilidades son compartidas. A veces 50 y 50, a veces 60-40, 70-30, no importa el porcentaje. Pero hoy en lugar de decir la culpa es de ella, la culpa es de él, voy a decir, Señor, me hago responsable de mi parte y te pido perdón, Señor. Pero además, la humildad para decirle a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, reconozco mi parte. ¿Y qué te parece si empezamos de nuevo? No dejes que la soberbia te destruya. No permitas que lo que sucede en tantas familias y especialmente en tantos matrimonios, que el querer tener la razón termina destruyendo la armonía del hogar y del matrimonio. Y vivimos peleando por la razón en lugar de vivir tratando de ser felices. Y ganaste todas las discusiones, pero estás perdiendo la batalla que un día dijiste que ibas a ganar, que es la batalla de la felicidad en tu pareja, en tu matrimonio. Ese gran, brillante escritor que fue Jorge Luis Borges, el más destacado de nuestro país, cuando ya estaba en los momentos finales de su vida, dijo: me pasé la vida tratando de tener razón en lugar de tratar de ser bueno. Y hoy me doy cuenta que nadie es feliz por tener razón, pero que la gente feliz es la gente que ha sido buena. Quizás hoy tengas que tomar la sabiduría de este hombre y decir: Señor, quiero empezar a ser bueno con mi esposa, dejar de maltratarla, de gritarle, de insultarle. Quiero ser bueno con mi esposo, dejar de ningunearlo, de desvalorizarlo, de criticarlo permanentemente, de señalarle continuamente sus errores. Porque nadie es feliz por tener razón. Que haya un baño de humildad en esta mañana en todos nosotros. Espíritu Santo, muéstranos a cada uno nuestra parte
en esta historia. Gracias, Señor, por el realismo de las historias que encontramos en la Biblia, porque no son historias edulcoradas, maquilladas de religión. Historias reales, crudas, sin desinfectar, para que todos nosotros aprendamos que siempre hay una posibilidad de restauración, de cambio, de que por grave que sea la historia, vos tenés siempre la última palabra. Por eso en esta mañana venimos a vos, Señor, con corazones humillados. Te pedimos perdón por mis errores, equivocaciones, malas decisiones. Por los míos, no por lo de los demás, los míos. Dame la capacidad, Señor, dásela a mi hermana, a mi hermano, de pedir perdón, no solo a ti, pedir perdón al esposo, a la esposa, a los hijos. Y en esta mañana, Señor, venimos a consagrar la nueva historia familiar, la que bajo la guía de tu Espíritu vos nos vas a ayudar a escribir de ahora en más. Renunciamos a ser un eslabón más de la vieja y maldita historia. Y ahora nos declaramos primer eslabón, pioneros, con la unción de Fares, el primero que irrumpe para escribir una nueva historia. Para nuestro hogar presente, para nuestro matrimonio, nuestros hijos, para las siguientes generaciones, para el hogar que mi hermano, mi hermana estará formando en el próximo tiempo, aquellos que están solos, solas. No lo queremos hacer irreflexivamente. No somos un perrito, no somos un gatito atraídos por el poder del celo. Solo porque me gusta ese hombre, solo porque me gusta esa mujer. No. Somos hijas e hijos del Dios que nos promete darnos espíritu de revelación y de sabiduría. Por eso no nos queremos enganchar en relaciones tóxicas. No nos queremos sentir lastimados, dañados otra vez más y perder años de nuestra vida otra vez por una decisión impulsiva. Sabiduría y revelación para todos nosotros, Señor. Para los que tienen que formar una nueva pareja, para los que tienen que guiar en este momento un hogar en crisis, para aquellos que gracias a tu misericordia están viviendo con paz, con armonía, pero son conscientes de la responsabilidad y de lo que esto implica y dicen: no la voy a jugar de taquito, necesito de Dios, necesito de Dios. Espíritu de revelación y de sabiduría. Y en el nombre de Jesús, con la autoridad que me diste y en el poder del acuerdo con todos mis hermanos y mis hermanas, rompo las maldiciones familiares. Rompo las maldiciones generacionales. Quiebro el poder de la herencia negativa. Me vuelvo contra toda maldición familiar, contra toda maldición espiritual, contra toda maldición de pobreza,
de mala administración, contra toda herencia de divorcios, de separaciones, de rupturas, de familias disfuncionales, contra toda herida de abuso, de rechazo, de abandono que está grabada en la herencia familiar, de depresiones, de adicciones, de vergüenza, de limitaciones. Oh Señor, yo declaro que en esta generación, en la de mi hermano, en la de mi hermana, se rompen esas maldiciones, que mi hermano logrará vivir cosas que nadie antes en su familia alcanzó ni logró, que sus hijos alcanzarán niveles que nadie de sus ancestros, de sus antepasados pudieron alcanzar. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Oh, activa tu fe, activa tu fe, activa tu fe. Ahora, Señor, declaramos tu palabra, que se quiebran las maldiciones que alcanzan a la tercera y cuarta generación. En el nombre de Jesús, por la obra de Él en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios en Gálatas que Él se hizo maldición para que nosotros vivamos bendición. Ahora, en el poder de Cristo Jesús se cancelan tus maldiciones, mis maldiciones. Somos benditos. Dice la Biblia, dice la Biblia, dice la Biblia. Nunca más, lo dice 2 veces en Jeremías y en Ezequiel. Nunca más se dirá en el pueblo de Dios que los padres comieron uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. Nunca más en el pueblo de Dios se dirá que por lo malo que hizo papá, mamá, el abuelo, la abuela, vos sos receptor impotente de sus maldiciones. Ahora, Señor, bien conscientes de las maldiciones, pero bien conscientes de la autoridad que nos das, nos determinamos a ser, número 1, gente que no vive con piloto automático. Número 2, vivir bajo tu dirección y tu guía. Número 3, obedecer tus principios. Y en el nombre de Jesús ahora nos sometemos nuestras vidas a aquel cuya bendición es por 1000 generaciones. Para tu vida, para tu hogar actual y para tu descendencia. Dejarás herencia, dejarás algo más importante que la herencia. Dejarás legado de bendición, de bendición, de bendición. Y en lo material dejarás herencia. No importa la edad que tengas, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si tu administración fue un desastre hasta hoy, hoy empieza el nuevo día. Y en un día el Señor, dice la palabra, puede formar una nueva nación, puede formar una nueva familia, una nueva realidad en tu economía. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. Legado y herencia, legado y herencia, legado y herencia. Bendición actual, presente y por 1000 generaciones. Me alineo con el cielo y bendigo tu vida, querido hermano. Bendigo tu vida, querida hermana. Bendigo tu familia. Bendigo tus generaciones que vendrán. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Qué bueno que hayas compartido este tiempo con nosotros. Si lo que recibiste añadió valor a tu vida, compartilo con alguien más. Queremos ser de ayuda para la mayor cantidad de personas posibles y vos podés ser el canal que Dios use para bendecir a otros. Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, hacelo ahora, tocando la campanita allí en tu dispositivo. Así vas a poder recibir la información de otros contenidos que seguramente te ayudarán y te harán crecer. Y si vivís en Buenos Aires o en Gran Buenos Aires, nos encantaría conocerte personalmente. Estamos en la Avenida Independencia 1555 de la ciudad de Buenos Aires y nuestros encuentros regulares son los sábados a las 20 horas y los domingos a las 11. Te esperamos.